Recuerdos de Ocaña, capítulo 8. Al fin llegamos a la casa de la abuela María. Ella nos recibió con mucha alegría y los saludos en voz alta se confundieron con los ladridos de los perros al unísono. El alboroto era total. Siempre en la casa de mi abuela hubo perros y gatos. Los había mansos, rabiosos, blancos, negros y variopintos. Abuela siempre estaba pendiente de nosotros, protegiéndonos de los perros, mientras permanecíamos en su casa haciéndole la visita. María, ayude a recoger los perros que llegó Raquel con los muchachos, gritaba la abuela. Los muchachos éramos Nancy y yo. Ese día nos atendió en la sala, pues era domingo, y como todos los domingos a partir de las 3 de la tarde el patio estaba siempre ocupado. Allí se hacían mi tío Pablo y un grupo de amigos, todos músicos, con tiple, guitarra, violín, bandola y maracas. Tocaban hasta las 5:30 o 6 de la tarde. Mi tío tocaba la bandola, Abigail Álvarez el violín, Víctor Casadiego el tiple o la guitarra, Felipe Arévalo la guitarra, bajo, José del Carmen Rojas la guitarra o el acordeón, Francisco Quintero la guitarra o el tiple, y un excelente maraquero que no recuerdo el nombre, todos le decían Moquillo. En algunas ocasiones vi también a Loreto Álvarez tocando la bandola. En la familia Durán siempre hubo esa vena musical. Mi abuelo Audencio era un maestro para tocar la hojita. Se trataba de colocar una pequeña hoja de naranjo o limón entre los labios y soplar con el sonido aflautado que mi tía podía reproducir las melodías de las canciones más populares de la época. Lo acompañaban sus amigos músicos con tiple, guitarra, maracas y machete. Este instrumento, además de ser una herramienta indispensable para todas las faenas del campo, también se usa como instrumento musical, al frotarlo con otro machete o un cuchillo largo, de acuerdo a la posición en que se coloque y su toque, produce distintos sonidos, agudos y graves. Así, sin tantas complicaciones, se armaba el conjunto. Mi tía Anadilia era una experta para tocar el violín y el tiple. De las hijas de mi abuelo Audencio fue la única que se interesó por la música. Ella tuvo la mala suerte de casarse con el señor Ovidio Álvarez Yaruro. Desde un principio fue un amor borrascoso y mi abuela, con su intuición de madre, sabía de antemano que esa relación iba a acabar muy mal. Se casaron y a los 2 años de matrimonio, un día a las 5 de la mañana llegó Ovidio a casa de mis abuelos con la mala noticia de que Anadilia estaba muy grave en el hospital de Ocaña e inmediatamente desapareció. Mi abuela fue la primera en salir para el hospital temiendo lo peor, y cuando llegó encontró a la hija muerta. Ovidio le había dado un balazo en la espalda. Los hechos ocurrieron en El Crucero, un pequeño balneario a las orillas del río Algodonal, antes de llegar al corregimiento de la Ermita. Hoy el lugar se llama San Luis y ellos eran los propietarios del negocio. Por ese crimen, Ovidio pagó pocos años de cárcel, pues se daba la circunstancia de que un cuñado suyo era juez y terció la justicia a su favor. Como no había testigos, cualquier versión acomodada de los hechos era válida, para que todo quedara casi en la impunidad. Ese fue un momento muy difícil para la familia. Mi tía fue una víctima de esa violencia de género que siempre ha estado solapada a la sombra de la justicia y que ejercen algunos jueces más comprometidos con sus amigos y parientes que con el cumplimiento justo de lo que demanda la ley y el Código Penal. Pueden existir leyes severas, pero si no se cuenta con jueces honestos y componentes, la lucha contra la impunidad será una bandera permanente. La provincia de Ocaña no ha sido ajena a este flagelo. También aquí el machismo ha encontrado terreno abonado. Aún persisten los factores culturales que favorecen este tipo de violencia y la impunidad.
Seguramente cada uno de nosotros en menor o menor medida hemos usado la violencia contra la mujer para imponer nuestros criterios o sentar precedentes en momentos determinados de la vida y de los cuales más tarde tuvimos que reconocer y arrepentirnos. Algunos tendrán todavía facturas pendientes. Muchas son las parejas que caen en crisis y esto está previsto dentro de los cánones de la normalidad del matrimonio o de la vida en pareja. Así como hay amores para toda la vida, algunos contrafondos ocultos, también hay amores que simplemente se agotan y ya no dan para más. En ese tiempo eso era un tabú, pero ahora es socialmente aceptado y afecta a todos sin distingo de clase ni posturas políticas o religiosas. Existen muchos factores que ayudan a levantar ese muro que impide la visibilidad de la violencia contra las mujeres, pero lo que sí es evidente es la parsimonia para definir políticas orientadas a la prevención, sanción y erradicación del flagelo. En familia nunca se abordó el tema con profundidad, no se auscultaron las causas que llevaron a ese matrimonio para que terminara de esa manera tan cruenta. Lo que sí sabía era del marcado machismo que caracterizaba a ese señor Ovidio. No se puede hablar de agotamiento de la relación por cansancio de las partes, pues no duraron casados mucho tiempo. Lo que sí estaba claro era que mi abuela María era quien profundamente reconocía las incompatibilidades de caracteres que en la mayoría de estos casos conlleva una crisis. Ella con su ojo avisor notaba todas estas incongruencias y cómo una crisis de estas puede estallar en cualquier momento y por cualquier motivo anecdótico y desencadenar un problema de graves consecuencias como el sucedido con mi tía Ana Edilia. La versión que él mismo dio ante las autoridades era que él iba a encontrarse en la ermita con unos músicos, pues tenía que tocar allí una serenata. Él tocaba muy bien la guitarra y también el tiple. Entonces mi tía insistió en acompañarlo y se armó la discusión y él se fue a pie para la ermita y mi tía se fue detrás. Entonces él, para asustarla, le hizo varios disparos con un revólver y una de las balas le dio en la espalda y le fracturó la columna vertebral, ocasionándole la muerte casi de inmediato. 8 años después moriría otro de sus hijos, mi tío Luis José. A él lo habían reclutado para pagar el servicio militar obligatorio. Le gustó la milicia y decidió quedarse para hacer carrera militar. Siendo cabo de infantería, salió un día de la ciudad de Tunja, Boyacá, con una licencia para visitar la familia y cerca del páramo del Almorzadero, el bus que iba viajando fue atacado por un grupo de bandoleros. Mi tío desenfundó su revólver de dotación y comenzó a responder al fuego por la ventanilla, pero con la mala suerte que un tiro le dio de lleno en el corazón. El bus se salió de la carretera y cayó en medio de unas piedras. El único muerto fue mi tío. Él también era músico, tocaba el violín, el clarinete y el saxofón. Los llamados bandoleros por el estado abundaban en el nororiente colombiano, también en el Tolima, en el Huila, el Viejo Caldas. Por causa de este tipo de acciones aisladas, los gobernantes de turno aprovechaban la oportunidad para justificar la represión en todo el territorio nacional. Cuando la abuela María recibió el telegrama en donde le anunciaban la muerte de mi tío Luis José, sintió en su dolor de madre los estragos que produce la violencia y de cómo se desarticulan las familias y cómo ese dolor engendra más dolor. Muchas madres que tenían a sus hijos en el ejército, prestando el servicio militar obligatorio, se solidarizaron con mi abuela. Seguramente pensaban en el riesgo que corrían sus hijos y la posibilidad de recibir noticias tan duras como esa, en donde sencillamente, por medio de un telegrama, le anunciaron el fallecimiento de su hijo y sin más velas para el entierro. El mismo día que murió mi tío Luis José, se estaba celebrando en familia el nacimiento de Álvaro, el segundo hijo varón de mi tío Pablo.
Yo no alcancé a conocer a mi tía Ana Edilia ni a mi tío Luis José. A él solo lo vi a través de una foto grande que tenían colgada en la sala, vestido de militar. Recuerdo muy bien esa foto, y a cada lado colgaban dos fotos más, casi del mismo tamaño, del trío Los Provincianos. Dos de los integrantes, Luis, Jorge, eran hijos de mi tío Juan, hermano de mi abuelo Audencio. Interludio. El trío Los Provincianos, conformados por músicos oriundos de Ocaña, lograron impactar significativamente como boleristas a finales de la década de los 50 y hasta mediados de la década de los 60, en casi todo el territorio nacional. Tuvieron la suerte de colocar varios temas musicales en la lista de los preferidos en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla. Pero el tema que los catapultó a la fama fue La vida es un sueño, del compositor invidente cubano Arsenio Rodríguez, y era justo uno de los boleros preferidos de mi tío Pablo. El disco de Bonita de 78 revoluciones por minuto, autografiado por los tres músicos, lo tenía mi tío rayado de tanto ponerlo en el viejo tocadiscos. Además de ser un tema con una excelente letra, mi tío lo que más le gustaba era recordar los momentos vividos con los muchachos de tío Juan, decía él. En ese mismo barrio se criaron y crecieron juntos hasta que la familia decidió irse a vivir a Barranquilla y posteriormente a Bogotá, cuando ya eran músicos conocidos a través de la radio y la televisión. Jorge Durán era la primera guitarra y Lucho Durán la segunda, y Óscar Fajardo, también ocañero, hacía la primera voz y tocaba las maracas. El trío se desintegró cuando Jorge cayó enfermo justo. Estaba en una gira por Europa y se devolvió. Fue una enfermedad bastante extraña y comenzó cuando él solo quería permanecer en casa acostado y se resistía a salir. A Ocaña llegó la noticia de que Jorge estaba encaprichado. Otra versión era que una mujer que él había rechazado le había puesto un maleficio. Todavía no estaba de moda la palabra estrés, pues si no hubiésemos tenido una versión más moderna del problema. La familia Durán vivía pendiente de la evolución de la enfermedad de Jorge, con la esperanza de que algún día pudiéramos recibir un parte más agradable de los médicos. Jorge estuvo en manos de los mejores especialistas de Bogotá y de Barranquilla, y uno de los últimos diagnósticos era que sufría una esquizofrenia severa. Lalo Prince, hijo de don Alejandro, quien había adelantado estudios de medicina y trabajaba en la botica de los pobres con su padre como farmacéutico, tuvo que hacer un esfuerzo para explicarnos en qué consistía el problema. Entonces nos quedó claro que Jorge estaba loco de remate. Después de esa aclaración, mamá quedó más tranquila y asumió la cosa como algo natural. Alguien tenía que sacar la herencia de mi tío Daniel, hermano de mi mamá, quien murió loco y amarrado a un palo, sentenció mi mamá. Que no, Raquel, Jorge no es Rojas sino Durán, aclaró mi padre. Mi padre, que los estimaba mucho, vivió con ellos también muchos años, y él fue el que recibió una carta de los familiares de Bogotá. En esa carta le hacían una cordial invitación a Jorge y le decían que quería estar en Ocaña un tiempo, y mi papá le puso la casa a la orden para que viniera a pasar una temporada en la ciudad, y de paso aprovecharía para ponerlo en manos de Crucito, un curioso muy conocido que venía con frecuencia desde La Guajira. De él se decía que sabía secretos de todo tipo y para todo tipo de males, hasta para desaparecerse o convertirse en un árbol, en una planta de plátanos, en un animal, por ejemplo, en un tigre. A principios del año 1964, desde Bogotá respondieron y entonces nos dieron la noticia de que Jorge sí iba a venir y que llegaría a nuestra casa como estaba previsto. Mis padres le acondicionaron un espacio para que pudiera estar solo. En ese entonces vivíamos en el barrio del Carretero, al lado de la iglesia de Jesús Cautivo. Después nos fuimos a vivir al barrio La Costa y Jorge marchó con nosotros.
contigua a la casa del maestro Rafael Contreras Navarro. Para nosotros era motivo de orgullo tener a Jorge viviendo en la casa, pues a pesar de la enfermedad seguía siendo una estrella de la televisión nacional y cuya señal todavía no llegaba a Ocaña. Varias programadoras tenían grabados muchos programas del trío, los cuales pasaban con mucha frecuencia, especialmente los sábados en la noche. Seguramente todavía no se habían enterado del problema que padecía Jorge. La segunda vez que llegaron como artistas a Ocaña fue en el año 1962 y tuvieron tanto éxito como la primera vez. Se presentaron en el Teatro Morales Berti, hubo hasta sobrecupo. En esa ocasión fueron a nuestra casa a invitar a mis padres al concierto. Querían que fueran invitados de honor. Recuerdo que llegaron en taxi y en un momento se llenó la casa de niños curiosos que querían ver a los extraños personajes con zapatos de charol negro. Ellos se habían hospedado en el Hotel Timaná, ubicado en el centro de la ciudad, a unas 5 cuadras de nuestra casa. Así que decidieron hacer el regreso a pie. Muchas personas, especialmente las mujeres, se hacían en las puertas y detrás de las ventanas para verlos pasar. Esta vez no llegó Jorge en avioneta a la ciudad, sino en bus, y mi padre fue a esperarlo a la terminal de buses de la empresa Copetrán en el centro de la ciudad. Llegaron en taxi a la casa y Jorge con su guitarra en la mano. Él vivió muy tranquilo con nosotros muchos meses, tocando la guitarra a ratos, y en esa misma guitarra yo empecé a pulsar las primeras cuerdas y hice los primeros pinitos. Así le fui tomando el gusto a la música. Después Jorge se fue a vivir a la casa de mi tío Pablo Ramón, allá en el barrio Tacaloa. Cuando mi papá llegó con Crucito a la casa para tratar la enfermedad de Jorge, a todos se nos llenó el pecho de esperanza y se nos vino ese recuerdo tan grande que teníamos de él como el artista de la familia que había destacado no solamente en Colombia, sino en varios países de Norteamérica y de Europa. Crucito era entonces la gran esperanza, pero él a primera vista diagnosticó un mal puesto y que era cierta la versión de la mujer. Con el curioso pasó varias sesiones, pero ambos eran bastante pesimistas. Crucito decía que no avanzaba lo suficiente en la curación porque Jorge no tenía fe y así era difícil que surtiera efecto el tratamiento. Entonces no se podía sacar el embrujo y Jorge decía que embrujo era un excelente nombre para intitular un bolero. Después de casi 2 años en Ocaña, Jorge no mejoraba, al contrario empeoraba. Entonces se decidió trasladarlo a Bogotá. Allí pasó una larga temporada, después viajó para Barranquilla, en donde años más tarde falleció. Silvia Durán, su hermana, recordaba que cuando Jorge era niño, recibió de un burro una patada en la cabeza, que le produjo una ligera concavidad en el cráneo y que Jorge disimulaba con el pelo. Cuando fue perdiendo el cabello, se hacía visible la huella del golpe. El día que estaban exhumando los restos de Jorge, Silvia estaba muy pendiente del cráneo y cuando lo tuvo en sus manos pudo constatar que justo en la parte donde tenía la concavidad, en la parte interna del cráneo, el hueso había hecho una especie de protuberancia que terminaba en punta y que presionaba esa parte del cerebro. Seguramente esa fue la causa del trastorno cerebral que sufriera Jorge. Curiosamente, Arsenio Rodríguez, el compositor cubano del famoso bolero La vida es un sueño, siendo también niño recibió una patada de caballo en la cabeza, lo que le originó la pérdida de la vista para siempre.